Hoy estamos en el último día de este curso online titulado Satisfechos. Y vamos a continuar hablando sobre una vida con el propósito del cielo. De hecho, cuando estábamos en la última clase, hablábamos de sentirnos satisfechos, siendo la respuesta del cielo aquí en la tierra. Pero ¿por qué como Iglesia de Cristo nos cuesta involucrarnos en la dinámica del cielo? Y con dinámica no me refiero a acciones sobrenaturales, que es parte, pero lo enfatizo más a hacer la voluntad de Dios, donde sea que Él me coloque o me coloco, en mi país, en mi iglesia, en mi trabajo, hacer su voluntad en ese contexto donde estoy. O ¿qué influye en el hecho de que veamos más personas acomodadas que personas que se dejan incomodar por Dios? ¿Acaso creemos que Dios nos va a conducir hacia lo peor? ¿Realmente se nos ha revelado el amor de Dios? ¿Se dan cuenta por qué es importante responder al llamado de la intimidad? Comer de lo que Él tiene para nosotros, forjar una identidad clara y dejarnos incomodar por Dios para que Él pueda seguir trabajando en nuestras vidas y que Él pueda disfrutar de los frutos que Él mismo sembró en nosotros por medio de la intimidad. Él deja de ser un extraño para mí. Por eso le puedo dar mi vida para sus deseos, porque mi identidad está en Él. Es mi amado que ha puesto sobre mí su eternidad. Es por ello que podemos saber que verdaderamente vamos a seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya, porque lo amo y ha trabajado en mi corazón y sigue sanando mi corazón. Y vamos a leer 2 de Pedro 3, del 16 al 18. Pedro se está refiriendo a Pablo y menciona: Pablo, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hay varios puntos que quisiera que entendamos juntos. Primero dice: hay algunos comentarios a los que Pablo ha escrito y ha mencionado que son difíciles de entender. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Que sea difícil no quiere decir que debo desistir de tratar de entender eso porque es difícil. No. ¿Por qué? Porque si caemos en esa tentación, lo que vamos a hacer es ser ignorantes e inestables. La palabra ignorante dice de una persona de falta de conocimiento. Por ende, traduce la Biblia a su propia conveniencia. Y las personas inestables son aquellas que no permanecen en un mismo estado, lugar o situación. Las personas que son ignorantes e inestables tergiversan la palabra de Dios. Y eso ha pasado muchísimo dentro de la iglesia. Pasó en aquel tiempo, como lo menciona Pedro aquí, y sigue pasando hoy en día. Cristianos que tergiversan la palabra de Dios para yo sentirme satisfecho, para que cumpla mis expectativas, para que Dios trabaje para mí. Ya Dios entregó todo por nosotros, por medio de Jesucristo. Nosotros somos los que tenemos que dar todo por Él. Sigue diciendo: esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Lo repetíamos hace 2 clases: velen, estar velando, no quedarnos dormidos, mantenernos en guardia, guardando la palabra de Dios, sabiendo mediante el Espíritu qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Pedro les exhorta diciendo: cuidado, manténganse en guardia.
porque ustedes también son propensos a caer en la inestabilidad y en ser ignorantes. ¿Por qué? Porque estamos en una constante lucha contra el pecado. Entonces nuestra tendencia pecaminosa nos va a llevar a inclinarnos a ser ignorantes de la palabra, tergiversarla a mi propia conveniencia y mantenerme inestable, que a veces busco de Dios, a veces no lo busco, a veces recuerdo mi identidad, a veces no la conozco. Y cierra diciendo: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Romanos 11:33 dice: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Se está refiriendo que la riqueza que Dios tiene es en gran medida la inteligencia y el conocimiento que no se pueden medir. Y sigue diciendo: nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Una persona que es inestable e ignorante puede agarrar este versículo para decir: pero la palabra dice que nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. Entonces, ¿por qué vamos a crecer en el conocimiento si nadie puede entenderlo de todas formas? De manera natural tú no puedes, porque estamos leyendo Romanos 11. Después, inmediatamente, siguiente capítulo, comienza diciendo: renueven su entendimiento. Transfórmense, entréguense en adoración al Señor, entreguen su vida como adoración y renueven su entendimiento, su mente, para que puedan entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí el libro de Romanos? Humanamente nosotros jamás vamos a tener la capacidad de comprender sus decisiones ni de explicar sus hechos, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, porque también la palabra dice que quien conoce el corazón del hombre más que su espíritu, asimismo quien conoce el corazón de Dios más que el Espíritu de Dios. ¿Y nosotros qué espíritu tenemos? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios y ese mismo Espíritu Santo está en nuestros corazones, en nuestro espíritu, entonces yo puedo conocer el corazón de Dios mediante el Espíritu, no solo. Después, segunda de Pedro 1:3 dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó para su gloria y excelencia. Necesitamos dedicar nuestra vida a Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Entonces sí puedo conocer a Dios, sí puedo conocer su voluntad mediante el Espíritu. Y Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. No basta un día para conocer a Dios, no basta una vida ni siquiera para conocer a Dios. Necesito una eternidad para conocerlo, pero eso no es excusa para esperar a morir para comenzar a conocerlo. Yo dedico mi vida a conocerlo. Y lo que me dice la palabra es que mediante el Espíritu Santo que me da sabiduría y revelación, puedo conocer cada día mejor a mi amado. La idea de que no podemos conocer a Dios es vacía, porque Dios es un Dios relacional. Él estaba completo, la Trinidad estaba completa, pero Él quiso crearnos para compartirnos su amor. Entonces, Él desde un inicio pensó en ser relacional. No podemos pretender o dejarnos llevar por el temor de decir: no, es que yo no me lo merezco, yo no puedo conocer a Dios, yo no soy capaz de conocer a Dios. Eso de conocer a Dios mediante la Escritura son para personas eruditas. No, es para todos, porque todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. Y Efesios nos está diciendo: oro, pido a Dios que el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Yo necesito conocer mejor a Dios, porque conociéndola a Él, entiendo el propósito por el cual fui creado. Las personas condicionadas por el temor
pierden oportunidades porque temen aventurarse a tomar riesgo, prefieren quedarse en lo seguro, mantener el status quo. Eso es peligroso para nosotros como hijos de Dios. Yo no me puedo quedar tranquilo. Yo no puedo creer que mi vida en Cristo se basa en que yo voy a ser feliz toda la vida y que Cristo está para hacerme feliz a mí. Yo consigo la felicidad mediante Cristo, pero yo no estoy en este mundo para ser feliz. Yo estoy aquí para ser fiel al Señor. Mientras permanezco en intimidad y sé lo que Dios ha dicho de mí y sé que parte del propósito, mejor dicho, por el cual estoy en este mundo no es para mí mismo, sino para que el cielo se una a la tierra, porque he visto, he conocido, he presenciado la presencia de Dios mediante el Espíritu, la oración, la palabra de Dios. Yo necesito que eso llegue a otras personas y ese es el propósito por el cual está la iglesia de Cristo, expandir el reino de Dios. El temor es un tipo de cárcel que nos imponemos nosotros mismos, impidiéndonos llegar hacia donde Dios nos está llamando. En 1 de Juan 4:18 nos habla que esta clase de amor, el amor de Dios, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tenemos temor, no hemos experimentado el perfecto amor de Dios. Si en tu vida hay miedo a arriesgarte por causa de Cristo, no hemos conocido el perfecto amor de Dios. Si en tu vida hay miedo en que eres emocionalmente inestable, tienes un temor de que eso salga a flote, es porque no has dejado llenarte por el perfecto amor de Dios. Y oro para que Dios los inunde a cada uno con su perfecto amor y ese eche fuera todo el miedo, toda la inestabilidad emocional, toda la inestabilidad espiritual de pensamiento, toda la ignorancia, y seamos llenos de la autoridad y del amor de Cristo mediante pasemos más tiempo en intimidad, porque tu manera de ver la vida forma tu vida. Si yo no estoy pasando tiempo con Dios, algo está formando mi vida que no es Dios. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu talento y cómo valoras las relaciones. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Necesitamos tener seguridad de que nuestro propósito está anclado al deseo de su corazón de ser hijos que anhelan estar cerca de Él. Y entre más cerca estoy de Él, conozco más, se afianza más mi identidad, porque estoy conociendo lo que Él dice de mí en sus escrituras. Estoy conociendo su verdad, estoy conociendo sus deseos, sus planes mediante el Espíritu. Vamos a querer involucrarnos en los deseos y planes de nuestro Padre. Como decía Jesús, yo no hago más nada que mi Padre no me mande a hacer. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre y a eso me he dedicado. Ese es nuestro propósito, ahí está nuestra identidad. El hecho de que Dios nos está diciendo de que somos sus hijos, de que Él nos adoptó y podemos clamar, Abba Padre, no necesitamos buscar más. Ahí está el deseo del corazón de Dios, o parte del deseo principal del corazón de Dios. Que podamos aceptar esa adopción que Él nos está brindando de ser sus hijos y permanezcamos ahí, porque la tentación para quienes viven un vacío de paternidad de Dios en su corazón es querer demostrar validez por medio de manifestaciones de poder, por medio de milagros, por medio de reconocimiento, por medio de actividades. Y no es que esto sea malo, no es que el poder manifestar el poder de Dios sea malo, o el poder activarme en colaborar dentro de mi iglesia local para el crecimiento de la iglesia. El problema está en que mi identidad, por falta
de paternidad, porque mi espíritu está totalmente vacío y vivo en orfandad. Entonces mi intención es querer llenar mi deseo de aprobación por medio de las actividades, por medio de manifestaciones. No, yo no necesito nada de eso para incluirme en los propósitos de Dios. Eso, si Dios me manda a hacer algo, yo lo hago, pero no es que estoy buscando hacer más cosas porque necesito ser lleno de la aprobación y de la paternidad de Dios. Y muchas iglesias hoy se convirtieron en orfanatos espirituales, donde acumulan personas que no tienen intimidad con Dios, que no tienen relación con Dios. El cuerpo de Cristo está para infundir aliento, ayudar a otros a que podamos entender de que nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. No es que Dios me va a dar su propósito para mi vida como si fuera algo individual. No, se trata de que como iglesia podamos experimentar la gloria de Dios, que cada uno tiene un rol diferente, sí, porque para eso somos cuerpos, pero cada uno está dentro de un solo cuerpo. No es que mi voluntad o mi propósito es totalmente indiferente a lo que haga otra persona en la iglesia, porque lo que Dios me dio a mí es para mí. No, yo formo parte de un diseño original que es el cuerpo de Cristo y tengo que ayudar a la iglesia y tengo que primeramente yo estar seguro de que mi propósito es clamar a Abba Padre y hacer la voluntad de mi Padre. No tenemos problema en cantar sobre la grandeza de Dios, que grande es Él, es poderoso. Y no hay problema con eso, eso está bien porque es parte de las características de Dios. Pero cuando hablamos de la intimidad, de un romance, hay gente que prefiere quedarse callada. Incluso se llegan a sentir ofendidos de que tratemos a Dios de esa manera. Pero no hay mayor falta de respeto que no conocer el corazón de Dios, que envió a su propio Hijo para establecer la idea de un Dios cercano, relacional y amoroso. Por eso ha sido importante cada desglose que hemos llevado en este curso sobre nuestra identidad, sobre nuestra intimidad y sobre el propósito de Dios. Porque cuando nos exponemos y llegamos a recibir tal dimensión de amor, como lo mencionábamos en Primera de Juan 4, es imposible que yo me quede callado. Yo corro y busco para que otros experimenten la dimensión de este amor, que no quede en mí, sino que yo doy mi vida, que mi propósito es llevar el amor de Cristo, llevar la voluntad de mi Padre, hacer que la iglesia entienda, hacer que la iglesia se active para que pueda seguir multiplicándose el deseo de Dios de llenar la tierra de su conocimiento. Cuando Cristo venga, sea consumado este amor que comencé a practicar en la intimidad, que comenzamos como iglesia a profundizar y que comenzamos como nación a llevar el mensaje de salvación, incluirme en el deseo de Dios, ir y hacer discípulos por toda la tierra, ir y hacer discípulos. Yo no me puedo quedar con esto, porque ni siquiera es porque es mandato, sí es un mandato, y sí tengo que obedecer, pero obedezco porque por medio de la intimidad reconozco el amor que se me está impregnando en mi corazón de parte de Dios para mi vida, y decido obedecer a este mandato de Dios, ir y hacer discípulos desde un corazón sano, desde un corazón que tiene entendimiento, que no es ignorante, que no es inestable, sino que es firme en el conocimiento de Cristo, que está inquiriendo en su revelación, que está conociendo más el corazón del Padre, que está sabiendo cómo incluirse más en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer en mi iglesia, en lo que Dios quiere hacer en mi vida, en lo que Dios quiere hacer en la nación, en lo que Dios quiere hacer en Israel, en cómo colaboramos con el plan de Dios para que Cristo regrese, para que podamos tener la plenitud de Cristo con nosotros. Ese es nuestro llamado. Para eso Dios nos rescató, para que podamos experimentar su perfecto amor. Si deseas seguir profundizando, sabes que tienes una escuela que juntos vamos a seguir viendo al Cordero y siguiendo sus pasos por donde quiera que Él vaya,
porque Él es digno de encontrar una iglesia que se preparó, que esperó, que supo clamar, ven Señor, supo entender el clamor Maranata, supo incluirse en el deseo de Dios, supo esperar y apresurar el regreso de Cristo. Y por eso, como escuela, anhelamos cumplir la voluntad de Dios, que no simplemente veamos las historias bíblicas y cómo eso funciona para mi vida, sino que veamos que hoy en día seguimos plasmando la historia de Dios. Lo que ya está escrito en la Biblia de parte de Dios lo traemos a nuestra realidad para cumplir lo que todavía falta en sus escrituras, para que Cristo pueda regresar y encuentre una novia encendida, preparada y consumar esa boda.